Buenas noches a todos. La Coordinación Nacional de Literatura les da la más cordial bienvenida a esta fría noche, donde inauguramos un ciclo que pone en la mesa un debate que nos parece desde la Coordinación de Literatura y desde el área de los guionistas algo muy relevante, que es, en una cultura invadida por lo audiovisual, convendría preguntarnos, ¿es el guión un asunto literario o no lo es? La idea de este ciclo es estar respondiéndonos esta pregunta sin llegar a conclusiones, sino más bien poner la pregunta en la mesa para que cada quien se resuelve sus propias conclusiones. Se trata de mantener viva la discusión de si la escritura de un guión audiovisual o radiofónico puede considerarse dentro del ámbito de la literatura para valorar el trabajo que tantos creadores literarios y audiovisuales han desarrollado en nuestro país. Vamos a hacer a lo largo diversas acciones y este ciclo de conferencias que generan una memoria de los escritores y su trabajo, se trata de realizarlas para discutir la viabilidad o no de considerar al guión como asunto y o sujeto literario. Entonces, bueno, durante el año estaremos convocando diferentes mesas y quizás otras acciones. El próximo febrero tendremos a Marcela Fuentes Verain, que aquí está presente como ponente, y a Enrique Rentería y a María Diego en una mesa que se trata del análisis de quién lee los guiones. Y el día de hoy me permití convocar a Cecilia Pérez Lobas y a Gabriel Santos y a Beatriz Novaro. Beatriz tiene un problema de salud muy grave que, como ustedes ven, unidos al asunto de Cecilia, realmente comprueba que el guión es un asunto muy peligroso. Entonces genera situaciones físicas complicadas. Y aquí hay dos pruebas graves del tema. Beatriz se disculpa públicamente, nos mandó una disculpa pública, pero sí realmente su condición de salud no le permitió estar esta noche. Y bueno, la idea de esta mesa, que es la primera mesa, es el estigma del guionista. Nos ha pasado, y ya los ponentes lo comentarán, que se divide la idea del escritor y del guionista como si fueran dos cosas distintas. No voy a hablar más del tema para dejarlo a los ponentes, que les voy a presentar a continuación. José Gabriel Santos de Alba es un guionista siempre a la búsqueda de la siguiente historia, el siguiente formato, la siguiente plataforma para explorar, y está apoyado en una experiencia de 20 años en medios audiovisuales, donde ha participado como creador, adaptador, coordinador de contenidos, asesor, dialoguista y traductor en más de 2.800 emisiones de la televisión abierta. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en más de 30 producciones transmitidas en varias de las televisoras más importantes de Latinoamérica. Ha escrito guiones con gran éxito de audiencia para series dramáticas, de horror, suspenso y de comedia, programas unitarios, sitcoms, bioseries, telenovelas. Es egresado del Diplomado de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, y desde el 2018 es socio fundador de la compañía productora Hybrid Bunch Productions. Entre sus trabajos se cuentan Una familia con Ángel, Lo que es el amor, Dos chicos de cuidado en la ciudad, Las Juanas, Mujer comprada, Noche eterna, Pobre rico pobre, La mujer de Judas, Lo que callamos las mujeres, Cada quien su santo, Destino, Cambio de vida, que es creador de Cambio de vida, Sexo fuerte, Entre el amor y el deseo, Hombre tenías que ser, Las bravos, Curiosidades históricas, Como dice el dicho, Rigo es amor, Sin retorno, y un programa que está al aire ahora que se llama Esta historia me suena, de la cual también es ¿no? Bienvenido, Gabriel Santos, un aplauso para el profesor. Lo acompaña Francisca Cecilia Pérez Lobas, quien se recibe como licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM y como guionista en el Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC, donde imparte después clases de guión durante más de 5 años. Cecilia es partícipe en el taller de escritores de Gabriel García Márquez en San Antonio de los Baños, en Cuba, y miembro del taller de escritores de Vicente Leñero durante más de 10 años. Es guionista de cine y de televisión, ganadora del Ariel por el guión de la película Cilantro y Perejil, participa en el Sundance con el guión para la película Mermelada de Higo, colabora en la escritura de otras comedias como Cada quien su karma o melodramas como El viaje de Elena. Colabora en la escritura de telenovelas en Televisión Azteca con adaptaciones como La casa del verano. Es autora también de la novela Olvidos, del Club de Lectores, del libro de cuentos Casi Humanos y de obras de teatro. Una forma parte del grupo 8 historias de cantina, montada en el 2008 en la UNAM, y con Hacia dónde caer el lápiz, obtiene mención honorífica en la segunda edición del Premio Nacional de Dramaturgia.
Actualmente escribe una comedia largometraje sobre la gentrificación y los problemas que esta conlleva, así como un libro de cuentos con su correspondiente adaptación al cine en pequeños cortos. Un aplauso para él. Pues sin más, les dejo la conversación del guión y el estigma guionista. Bueno, estamos aquí reunidos. A mí me da mucho gusto volverme a encontrar a Gabriela, a quien hacía mucho no veía, y pues para platicar sobre un tema que pareciera que cada vez vuelve a salir y vuelve a salir, con esto de que si el guión tiene una característica o es realmente un género literario o no lo es. No sé si realmente es un tema que preocupa, pero es sí un tema que constantemente sale a la luz. Yo ya tengo mis añitos y de cada tanto en tanto vuelve a surgir el tema. Y ahora que me encontré a Gabriela, a quien estimo muchísimo y que tiene tanta experiencia en la televisión, hubiera estado lindo también platicar con Beatriz, que además ella tiene toda esa, pues todo ese bagaje dentro de la literatura que es la poesía. Hubiera sido también muy interesante su intervención, pero pues aquí estamos nosotros dos y a dar. Entonces le preguntaba yo a Gabriela, ahorita que llegamos, le decía yo, oye Gabriel, ¿y a ti sí te interesa mucho saber si es literatura, si el guión es literatura o no lo es? Y él me empezó a platicar muchas cosas de las que yo quisiera que extendiera en este momento que estamos aquí. Doctor, sí. Primero, buenas noches y gracias por venir en esta noche tan inhóspita. Bueno, a propósito del guión como asunto literario, le comentaba a Cecilia, nos conocemos hace como 15 años en Televisión Azteca, escribiendo guiones justamente, es que es una oportunidad para hacer una reflexión sobre qué es la literatura. Porque si vamos a hablar del guión como sujeto literario, tenemos que empezar por definir a qué le vamos a llamar literatura, para luego ver si en el guión está eso, si hay literatura en el guión o no. Y esa discusión sí me parece como muy relevante. O sea, la literatura, ¿qué es? Le comentaba a Celia que a propósito de la preparación para esta plática, me acordaba de un texto de José Gorostiza, que es poeta, las notas sobre poesía, donde él decía, se hacía esa misma pregunta: ¿qué es la poesía? ¿Dónde está la poesía en los poemas? ¿Cuál es la diferencia entre la lista del súper y un poema? Y bueno, es todo un texto muy padre, que se lo recomiendo mucho, y llega a una conclusión un poco también poética. Él dice que la poesía no está tanto en sus elementos técnicos, es decir, sus recursos, la rima, la métrica, la literación, la imagen. Esos son los recursos de la poesía, pero son los recursos que el poeta utiliza para hacer visible la poesía. Pero la poesía es otra cosa, es algo más. ¿Pero qué es eso? Bueno, para él es una sustancia, dice, parecida a la luz. La poesía ilumina objetos, ilumina personajes, pero sobre todo ilumina la condición humana, que es algo que la luz normal no puede iluminar, es algo que no podemos ver, pero que la poesía sí nos permite ver. Entonces, para él se sentía en presencia de un poema cuando el texto le iluminaba una pequeña área de la condición humana que de otra manera no podríamos ver. Porque todos podemos ver, por ejemplo, que Cecilia se cayó y le dolió mucho. Todos podemos ver el dolor, pero examinarlo, poder verlo por dentro, eso es algo que el arte tiene, la poesía. Y en ese sentido, la poesía, esa visión de poesía sería común a todas las artes. O sea, ¿dónde está la poesía en la pintura o la poesía en la escultura? Lo mismo, nos permite ver un poco de la condición humana como por dentro. Incluso un paisaje.
El paisaje es de alguna manera la visión de alguien. O sea, el paisaje pintado, los que pintaba Bob Ross, ¿se acuerdan de los arbolitos felices? Uno puede decir, bueno, pues, ¿dónde está el arte de ese paisaje? ¿Y no será más bien artesanía? Bueno, quién sabe. Finalmente era la visión que él tenía del paisaje, y esa visión tenía un objetivo espiritual, que era encontrar tranquilidad, encontrar paz en la naturaleza. Entonces eso, bueno, podemos estar de acuerdo o no con esa visión artística, pero es una visión sobre un conflicto humano, que es la búsqueda de un lugar de paz, que él lo encontraba en la naturaleza. Eso, por ejemplo, llevado ahora sí a la literatura, ¿dónde está la literatura en la poesía, en la narrativa, por ejemplo? Y estuvimos hablando de Pedro Páramo y de los intentos que se han hecho por hacer adaptaciones de Pedro Páramo al teatro, al cine, incluso le comentaba de la música. Jorge Reyes, el músico, hace un tiempo hizo un disco que se llamó Comala, donde quería hacer una exploración sónica, sonora, de lo que para él era Comala. Entonces, y que realmente no se ha logrado una visión como definitiva de Comala, porque no puede haberla. Hay tantas lecturas de Pedro Páramo como lectores. Entonces, hay ahí una exploración de la condición humana. Pedro Páramo es un libro donde los personajes, todos se sienten de carne y hueso, pero todos son fantasmas. Entonces es fantástico, porque además es un libro que da una sensación de realidad absoluta, y es un lugar que no existe. Entonces esa magia que logra Pedro Páramo, creo que todos podemos llegar a la conclusión de que ahí hay literatura, porque está esa poesía, hay esa luz que nos ilumina la condición humana, y crea un lugar que no existe. Ahora, esa luz también está en el guión. O sea, el guión también la produce. Bueno, yo como guionista les diría que claro que sí, pero por supuesto que sí, pero no siempre es claro dónde está la literatura en el guión. Entonces creo que eso podríamos empezar por buscar dónde está la literatura en el guión. Está en la cuestión meramente lingüística, la cuestión de los recursos escritos, está en este mundo que va creando, está en la historia que cuenta, o en el personaje que va abordando, o está en todo esto. Es algo, o tal vez, que esa es otra parte del prejuicio del guionista, que eres escritor o guionista, hacia el escritor, es que muchas veces el guión finalmente es el punto de partida de un proceso creativo, y es un proceso en el que varias personas también van a verter su creatividad. Está el actor, está el director, está el propio editor. Dicen que en el cine, en la televisión, una historia se cuenta 3 veces: cuando se escribe, cuando se produce y cuando se edita. Pero también está el productor, que los contrató a todos. Entonces, ¿de quién es la obra? Pues la verdad es que es un poco de todos. Todos los miembros de esta cadena son importantes para que eso se cree. Entonces, ese ser parte de una cadena, en lugar de ser una obra como autocontenida, que es la novela, estábamos platicando que el prejuicio es: yo veo al novelista como el que se siente en su escritorio, saca su texto, lo saca de la computadora y dice, aquí está la obra, y ya, esta es mi obra. Y en cambio el guionista, cuando termina él de escribir, es cuando empiezan a trabajar todos los demás. Es como la primera parte. Y entonces al final, realmente el guionista no puede decir, esa obra es mía completamente, porque en esa obra influyó mucha gente. Entonces es parte un poco de este estigma del guionista, que es como una obra derivada, o es una obra en la que nadie sabe qué tanto es tuyo y qué tanto es de los diferentes partes del proceso. Pero una cosa que
como guionistas podemos asegurarles es que si la literatura, si la magia no está en el papel, no va a estar en la pantalla. No va a aparecer de la nada. Entonces, creo que sí hay literatura en el guión. Y lo interesante sería ahorita discutir dónde está esa literatura y por qué es importante para nosotros como guionistas, pero también para la gente, el lector común, saber que en el guión hay literatura, dónde está y cuál puede ser su valor. Y ya, si no me puedo seguir toda la noche hablando. Sería lindo escucharte. Yo, en el momento que lo escucho, recuerdo mi propia experiencia y pienso que yo he ido a muchos talleres en los que he participado como una escritora y que no se me ha hecho la diferenciación entre decir, pero escribes guión, pues como decir escribes, eres como una escritora de segunda. O ir a otros talleres. Yo participé durante muchos años en el taller de Leñero, donde él valoraba el guión pues, como algo realmente creativo dentro de la prosa, y entonces no nos hacíamos esa pregunta de si seremos admitidos en la legión de los que hacen obras literarias, porque es como pertenecer a otro grupo, ¿no? O sea, el guionista es como, bueno, pues ese es el barrendero, y el guionista es el barrendero, y el que es el escritor, ¿no? el que sería la literatura, no es el dueño del lugar, ¿no? Entonces uno siempre se siente así como, no, sí. Yo cuando iba a mis talleres de Leñero me sentía una escritora, y siempre era muy lindo como él siempre me decía, bueno, pues sí, o sea, ¿qué es lo que necesita alguien para escribir? Pues no únicamente una pluma y un papel, porque todavía él era de esa escuela, y nosotros muchos todavía lo hacemos así. Sin embargo, siempre uno queda con la cosita de preguntarse, ¿qué es lo que hace realmente que una obra sea literaria? Y tú me decías ahora que platicábamos, Gabriel, que hay una diferencia importante en el sentido de que el guionista tiene una voluntad de hacer una síntesis, que no la tiene tanto el escritor literario. Pareciera que el escritor literario tiene una mayor libertad. Efectivamente, en los dos campos hay técnicas distintas que de alguna manera se comparten, porque pues, o sea, el guión es algo que se escribe, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué esa parte que tú dices que ilumina, esa parte que ilumina y que podría hacer que al trabajo del guionista lo podría hacer acceder a ese universo que a veces, sobre todo los que están o hemos estado en televisión, ya no nos importa? O sea, si nos dicen, es que tú haces literatura, pues me vale gorro, o sea, yo soy guionista y punto, o sea, si eso no es literario, me vale, a mí me gusta escribir. Pero a la hora de ponerse uno a pensar, sí es válido preguntarse si la escritura cuenta como tal. ¿En qué sentido cuenta, Gabriel? Esa sería mi pregunta para ti. Y bueno, no sé si la dinámica es para con todos, o sea. Para con todos. Para preguntarles a claro. todos qué sienten, pues. Sí, de hecho, habíamos pensado que quizá podíamos convertir esta más que un monólogo de dos, sí, en un diálogo, involucrarlos a ustedes también en esta plática, dado que el hecho de que estén aquí significa que pues, tienen un interés tanto en el guión como en la literatura. Entonces, pues, ¿tiene el guionista realmente una obligación de hacer esa síntesis? Bueno, esa es una pregunta que yo te hago. Esa pregunta, la respuesta sería sí. ¿Por qué? El guión tiene como dos funciones básicas. Una es ser un punto de partida para la creación de alguien más. Entonces necesita ser muy
eficiente en cuanto a lo que dice, necesita ser muy claro, pero también tiene una pretensión literaria, artística, es decir, el guionista también tiene una historia que contar y también tiene un personaje que abordar y una situación y tiene un mundo que explorar. Y hay una imagen que desarrolló Stephen King, yo lo leí con Stephen King en una novela que se llama Misery, sobre un escritor que lo choca y queda en la casa de una fan. Y bueno, independientemente de la trama de la novela, a él la utiliza para hacer una reflexión sobre lo que es escribir una historia. Y él habla de un momento que es encontrar el hoyo en el papel. Dice, cuando tú empiezas a contar una historia, ya sea como novelista o como guionista, la página o la pantalla es eso, es una pantalla blanca y estás poniéndole palabras sobre la pantalla, o sea, estás como buscando cuál es la historia. Ves el hoyo en el papel cuando el personaje o la situación o el mundo que estás explorando deja de ser la pantalla y realmente es como si la vieras a través de la pantalla y ya no estás simplemente acomodando palabras, realmente estás haciendo la crónica de lo que estás viendo y estás realmente viendo este mundo y los personajes te hablan. Suena un poco esquizofrénico, pero es muy común entre guionistas y escritores hablar de cuando el personaje te empieza a decir lo que quiere decir. Y es cuando realmente encontraste el hoyo en el papel. Entonces, en ese sentido, ahí lo que buscas, tú quieres retratar esa visión, lo que estás viendo a través de ese hoyo en el papel, de ese hoyo en la pantalla. Tú quieres que el director que va a dirigir, que va a realizar esta historia, tú quieres que el actor que va a decir estas palabras comparta la visión que tú tienes. Entonces necesitas expresarla de una manera clara y muy concreta, muy sintética, porque no puedes hacer una novela porque entonces todo el mundo se va a aburrir. Entonces, si en la narrativa tú puedes tienes toda la serie de recursos teóricos y técnicos, el recurso fundamental del guión es la síntesis, la capacidad de decir lo más con lo menos. Entonces ahí yo creo que el guión se vuelve literatura cuando tú tratas, porque tú estás de alguna manera viendo una historia, estás viendo y explorando un mundo que puede ser real, puede ser ficticio. Tú puedes escribir sobre la colonia Condesa, o puedes escribir sobre la Tierra Media de Tolkien, o puedes escribir sobre ¿cómo se llamaba el de Harry Potter? El mundo Hogwarts. No existe Hogwarts, pero a la vez es un mundo que puede ser recreado, lo estás viendo y tú quieres que la gente que lo lea comparta, vea también a través del mismo hoyo en el que tú estás mirando, y eso lo logras o tratas de hacerlo de la manera más eficiente. Decíamos que el punto en el que la poesía y el guión se tocan es en esa capacidad de síntesis, la capacidad de decir y de retratar un mundo con la menor cantidad de palabras, porque finalmente el guión se tiene que leer muy fácil porque es el punto de partida, pero el hecho de que sea el punto de partida no lo hace menos valioso como obra literaria si entendemos esa síntesis como un recurso literario válido para recrear un mundo, el mundo que estás viendo a través de ese hoyo en el papel, cuando tú atravesaste el papel o la pantalla y realmente empezaste a explorar el mundo que querías ver, y tus personajes te tocan el hombro y te dicen, yo no quería decir eso, yo quiero decir esto. Pero yo tengo ahí una pregunta que hacerte. En la literatura, obviamente que hay un arsenal técnico del que uno puede echar mano y del que uno echa mano, y que es súper importante. Cuando uno escribe, lo importante es cómo escribe. Cuando uno escribe guión, lo importante es cómo escribe. Sí, por supuesto.
es importante en dos sentidos. Uno, que puede parecer absurdo, pero la capacidad de darte a entender, no estás creando ¿cómo te diré? No debes alambicarte, no debes hacer algo barroco. La idea no es que tus palabras puedan generar diferentes lecturas, sino al contrario, que a través de tus palabras puedas compartir tu visión de las cosas. Eso me parece importante, pero a la vez estás creando una historia. Yo creo que una de las funciones básicas del guión y donde el guión se vuelve literatura es en el arte de contar una historia, de plantear, desarrollar y concluir una historia donde tú como guionista estás tratando de explorar. Pero eso es narrativa. Y yo me pregunto, y mucho se dice, que el guión está mucho más cerca, y tú mismo lo dijiste hace un rato, de la poesía. Entonces no es el foco fundamental de la escritura del guionismo. ¿Cuál sería realmente el foco en el guionista para considerarlo realmente literario? ¿Cuál sería el foco de atención que uno como lector y al mismo tiempo como fanático que le gusta la televisión y le gustan ver historias y todo eso, cuál sería el punto en donde estaría relacionado tanto la literatura como el cine con el guión? Qué buena pregunta. Bueno, puede haber muchas respuestas. Una que se me viene a bote pronto es que tú como guionista necesitas tocar, conmover, necesitas que la historia genere interés, involucramiento. Yo cuando veo una película sé que me gusta porque me estoy involucrando con ella, porque lo que le pasa a los personajes me está importando. Entonces ese proceso de empatía o de involucramiento empieza en la pantalla, en la pantalla de la computadora, en la creación del personaje. Tiene mucho que ver, obviamente, la manera en que está dirigida, quién está encarnando el personaje. Por ejemplo, ahorita vi en Netflix la de Los Dos Papas, con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. No es un conflicto que de entrada a mí en lo particular me importara mucho. O sea, pues, los dos papas, la renuncia o la abdicación de Benedicto XVI y pues la 16, creo, y la subida de Francisco, pues como que no encontraba yo cuando lo vi anunciado, dije, bien, ¿por qué le voy a ver? ¿Por qué me va a importar? Y sin embargo, el guionista que la escribió concibió la historia como el choque de dos maneras de ver la religión, de ver la fe. Entonces, son dos maneras de vivir la fe. Una, la de Benedicto, es la manera de vivir la fe desde la tradición. Es decir, la fe es la roca en la que la sociedad se puede construir. Y Francisco ve la fe como parte de una sociedad que está en movimiento. Entonces, lo que decía Francisco es, la sociedad se está moviendo y nosotros nos tenemos que ir con ella, porque si no, la que se va a quedar atrás es la iglesia, porque la sociedad se va a seguir. Y nosotros, nuestro deber pastoral es no dejar a nadie atrás, no dejarlos solos. Entonces, ahí, por ejemplo, yo dije, aquí hay literatura porque el guionista está logrando involucrarme, interesarme y involucrarme emocionalmente en un conflicto que de entrada pues, yo sentía que no me iba a llamar la atención. Pues, dos papas, que además uno argentino que le tocó la época de la dictadura militar y el otro también cuestión nazi, en fin, dos personajes que no necesariamente tenía yo mucho en común con ellos. Sin embargo, el guionista encontró, en ese hoyo en el papel, encontró una manera de involucrarme en la historia que fue, es que no te voy a contar la historia de dos papas,
te voy a contar la historia de dos personas que tienen dos visiones contrastantes de la fe, y esa historia sí es relevante. La manera en que vivimos nuestra fe sí es relevante. Tú puedes tener o no fe, no es lo importante, pero esa reflexión sobre la fe es importante y es muy interesante y es muy y sí te involucra emocionalmente. Entonces yo sentí que ahí sí había arte, no solo en la manera en que está realizada la película, que está muy padre, no solo en la manera en que está actuada, que es soberbia, pero en la manera en que está visualizada desde el guión, como esta historia de dos visiones de la fe que se están encontrando en un momento clave en la historia de la iglesia. Me pareció muy interesante que aquí sí hay literatura. O sea, hay literatura porque este involucramiento en el que me estoy metiendo parte del papel. No es solo Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, no es solo el director, no es solo la recreación que hacen de la Capilla Sixtina, por ejemplo, que es impresionante, que tú juras que está grabada en el Vaticano, y no, toda está grabada en green screen, toda está grabada, todos son efectos especiales, y sin embargo está muy bien actuada, pero todo eso son recursos técnicos. Lo que realmente te involucra es esta historia de dos personas que están tratando de encontrar un vínculo común porque sienten que su misión en la vida, que tiene que ver con la fe, está en un momento de crisis y quieren sacarla adelante. Entonces, para mí la literatura en el guión está en el momento en que encuentras una historia que te involucra emocionalmente, en la que yo como espectador o como lector siento que sí me importa, que sí soy parte, que sí me interesa. Que es algo que habíamos, a propósito de Pedro Páramo, que decíamos, ¿por qué no se ha logrado hacer una adaptación de Pedro Páramo que sea como universalmente reconocida como la mejor? Quizá por muchas lecturas, pero tal vez porque nadie ha encontrado esa manera de involucrarnos a todos en la historia de Pedro Páramo. O sea, ¿cuál es la historia de Pedro Páramo? El que encuentre la clave de la historia de Pedro Páramo podrá quizá bajarlo a papel y hacer un guión con el que hagamos una película que luego podremos llamar la adaptación definitiva de Pedro Páramo. Bueno, quizá no todos los que estamos aquí somos especialistas en la materia, y quizá hay algunos que sí lo son. Para ponernos un poco en un mismo terreno, yo te preguntaría, ¿cuáles son los elementos que tendría que tener un guión? Los elementos concretamente este y este para que fuera un guión. Y a partir de ahí, para volver a este pensamiento de cómo nosotros como guionistas tratamos de involucrar al espectador en lo que tendrá que después ver en la pantalla a partir de una serie de elementos que se convierten en imagen. ¿Qué preguntas complicadas? Bueno, el guión tiene, a mi parecer, dos funciones. Una es técnica y la otra es artística. Técnica porque el guión que es diferente. Porque a mí sí me gustaría que explicáramos un poco, nosotros como guionistas, justo estábamos platicando hace un rato, que muchas veces nos encontramos en reuniones o vamos a algún lugar y nos dicen, ay, ¿tú eres guionista? Y entonces tú dices, sí, ay, te voy a contar una historia maravillosa que tengo para que le hagas una película que te va a salir muy bien. Y luego te preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Tú escribes lo que dice la gente? ¿Tú, qué es lo que haces como guionista? Un poco para salir de eso, como para empezar desde lo más elemental y poder ir después a esto que se ha convertido en algo muy interesante de lo que has dicho sobre lo que tú te parece que sería literario dentro de nuestra función como guionistas. Bueno, el guión consiste, como toda obra artística, de todo lo que diga podrán encontrar ejemplos que lo contradicen. Estábamos diciendo ahorita que esto de contar una historia, tú escribes lo que dice el personaje, pero hay películas que no tienen personajes. Estaba pensando en Koyaanisqatsi, de Godfrey Reggio,
que es pura imagen y música. Entonces, como dices, bueno, esa es una película, ¿qué es? Entonces, bueno, el guión es como una historia como dividida en momentos, que son escenas. Esos diferentes momentos unidos, independientes, no necesariamente van a decir mucho, pero todos juntos van a crear una historia. Son diferentes momentos. O sea que el guionista lo que hace en primer término es que ¿con qué trabaja? Pues con el lenguaje, ¿no? Trabaja con el lenguaje, pero más bien yo diría que el lenguaje es como un recurso, es como la herramienta. Una herramienta. Trabaja con situaciones, con historias. Pero ¿cómo hace que esas historias cobren realidad? ¿Cómo las logra concretar en un lugar? Pues por medio de la palabra. Por medio de la palabra y por medio de la separación en momentos que serían escenas. Por eso decíamos que el guión tiene como elementos técnicos, porque tú empiezas por concebir, es decir, vamos a contar la historia de lo que estamos diciendo aquí tú y yo ahorita. Entonces diríamos, estamos en un centro cultural, interior centro cultural, noche. Entonces esa es información técnica que no necesariamente dice mucho, pero a la producción le ayuda para ubicar. O sea que el guión ¿qué función tiene el guión con respecto a las demás personas? Tú dijiste ya que la actividad del guionista al final de cuentas acaba siendo una actividad de tipo colectiva. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el guión en esa actividad de tipo colectivo? Es la base. Digamos, el guionista tiene como dos etapas en su vida. Cuando no hay guión, el guionista es la persona más importante de una producción, porque nadie sabe qué hacer, porque la página está en blanco. Entonces el guionista se vuelve el mejor amigo de todo el mundo, todo el mundo le tiene mucho respeto. Porque tú como guionista lo que haces es establecer la base, cuentas la historia base. Una vez que esa historia está contada, de pronto todo el mundo tiene una mejor idea. Entonces el director tiene mejores ideas visuales, el actor tiene mejores ideas para su personaje, producción tiene muchas mejores ideas para hacer la producción más eficiente y barata. Es decir, todo el mundo como que toma tu idea, tu historia, tus palabras. Que se presenta por escrito. Tus palabras que están en una página, una vez que la página está llena, que esa es la función principal del escritor. El guionista es el que sabe cómo llenar la página para que a partir de esas palabras todos los demás puedan empezar a contar la historia que él concibió, pero también a hacerla suya como parte de una obra colectiva. ¿Quiénes serían todos los demás? De entrada hay como dos puntos de partida. Cuando tú partes de una obra literaria que ya está escrita, una novela, el guionista se vuelve un adaptador. Entonces ahí normalmente el primer punto es una casa productora que compra el libro y dice: aquí, señor guionista, acabo de comprar esta novela y la quiero hacer una película, entonces te la doy. Entonces está la casa productora, el guionista que escribe, luego está el director, que es el que realmente va a orquestar todo el equipo de producción para volver esa historia una realidad. O sea, va a sacar a la historia del papel, va a dejar de ser palabras en una página y se va a volver imagen, se va a volver diálogo, se va a volver música. ¿Qué describe el guión? ¿Qué hay en el guión? ¿Qué hay en el guión? Bueno, básicamente, ojalá haya una historia bien contada, es decir, una concepción, una historia planteada, desarrollada y bien cerrada, que se compone básicamente de acción y diálogo. Es decir, yo concibo una imagen, la describo lo más eficientemente posible, hay unos personajes que yo describo muy rápidamente y hablan como diálogo. Decíamos que es un poco como el teatro. El teatro es un guión para el escenario, como el libreto es un guión para el set.
y muchas veces pueden funcionar de la misma manera. Tú puedes hacer una película a partir de una obra de teatro, o puedes llevar al escenario. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre una obra de teatro y un guión? Pues mira, esa es una buena pregunta. Quizá es el producto final. Más que una diferencia en el papel, es el producto final, el proceso del que son origen. En el teatro, tú lo que buscas es una experiencia teatral que es como única y es efímera. Es decir, la obra de teatro es como algo que ocurre, es un evento que ocurre una vez y ya, porque la siguiente representación va a ser ligeramente diferente, nunca es exactamente lo mismo. La película o el video, la serie de televisión, es un producto que se realiza, y una vez hecha pues ya siempre va a ser así. Entonces yo creo que la gran diferencia, independientemente de la cuestión de la concepción de la historia, de que el teatro está concebido para un escenario, el cine o una película puede estar concebido como una épica, como El Señor de los Anillos, ¿no? 3 películas, 12 horas de grabación enorme. Pero más allá de eso, creo que la diferencia no está tanto en el papel como en el proceso y en la obra final. Ambas son también, quiero decir, son procesos en equipo, tanto el teatro como el cine o la televisión. Pero, por ejemplo, nosotros no solemos preguntarnos si el teatro es sujeto literario, como que le damos por hecho. Y todos decimos, claro, ahí está Shakespeare, es literatura. Bueno, pues sí, hay literatura, hay como hay poesía en Shakespeare, decimos. Pero en el teatro, en el guión, perdón, quizá no tengas la poesía de Shakespeare, pero tienes otra cosa, tienes esta búsqueda que hace Shakespeare, la búsqueda del personaje, la búsqueda de un lenguaje que haga que el personaje cobre vida para nosotros. Entonces, por ejemplo, Tarantino no es Shakespeare, pero los personajes de Tarantino tienen una manera de hablar que los hace real, bueno, quizá no reales en el sentido de que yo no me imagino al coronel de Bastardos sin Gloria, no me lo imagino caminando en la calle, pero cuando lo veo en pantalla sí me lo puedo imaginar, sí me lo creo, sí hay esa creación de personaje que no necesariamente lo tienen. Por ejemplo, se dice que las telenovelas, yo hice muchas telenovelas, y uno de los prejuicios fundamentales es que no son realistas. Eso no le pasa a nadie. Y el problema es que la telenovela no pretende, o la telenovela clásica no pretende ser realista. No pretendemos que tú creas que la situación la puedes vivir, pero los sentimientos sí son reales. Eso es lo que buscamos cuando hacemos una telenovela, que tú puedas identificarte con el personaje y sentir, o por lo menos identificarte con lo que el personaje está sintiendo y está expresando. Entonces, no es la poesía de Shakespeare, pero tampoco estamos buscando la poesía de Shakespeare, estamos buscando otro tipo de efectos. Pero finalmente, el punto de partida, hacer una obra artística, literatura como arte, está. Es como, por ejemplo, la diferencia entre, hablábamos de José Gorostiza, Muerte sin fin, o los poemas estridentistas de Germán Leicester-Subide. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo saber cuando leo a Germán Leicester-Subide que estoy leyendo un poema? No tiene rima, no tiene medida los versos, es muy caótico. Entonces, y en cambio, por ejemplo, Muerte sin fin, que es un poema complicado, que yo no les diré que lo entiendo, lo he leído muchas veces y es un poema que me sigue pareciendo difícil, pero tiene partes que son muy padres, ahí que tienen la rima, la medida, todos los recursos de la poesía. Entonces, ¿cómo puedo saber que Germán Leicester-Subide es poeta, y cómo puedo decir que él es poeta y Gorostiza también? O sea, si escriben tan diferente. Los dos son poetas, ¿por qué? Porque están buscando, están explorando esta condición humana. Los estridentistas
querían ser los poetas de su tiempo, de un tiempo caótico, de un tiempo industrialista, de un tiempo bélico. Ellos querían ser la voz de ese tiempo. Entonces, de la misma manera, el escritor de telenovela quiere ser la voz tal vez no de todo su tiempo, pero esa manera en que tiene la mujer, por ejemplo, de sentir y expresar lo que siente, es lo que busca el escritor de telenovela. Tal vez no lo logre, tal vez no lo logramos nunca, pero lo buscamos. Entonces, creo que esas dos búsquedas la hacen válida. O sea, no podemos decir que Arzubide sea menos poeta que José Gorostiza, porque están buscando cosas diferentes. No podemos decir que Shakespeare y el escritor de telenovela sean diferentes. Los dos están buscando cosas diferentes, pero están partiendo del mismo punto: contar una historia, involucrarte, iluminar un poco estos aspectos de la condición humana y hacerlo desde el lado. ¡Wow! Yo todo el tiempo me pregunto si realmente a la hora de que nosotros escribimos un guión, y bueno, porque yo he estado en la docencia durante muchos años de mi vida. No he sido la gran maestra, desde luego. He querido serlo y no lo he sido. Y he tenido que llevar a la práctica muchas de las dudas que he tenido. Una de las cosas que he hecho últimamente es tratar de escribir cuentos y luego adaptarlos para ver realmente dónde está el proceso, cuál es la diferencia entre una y otra cosa. Y me he encontrado con caminos muy extraños en los que he ido con gente que se dedica a la poesía y que me ha leído estos textos y me dice: es que te faltan estos textos que son ya, según yo, literarios, y que me expresa y me dice: es que te falta todavía describir mucho más de lo que tendrías que expandir un poco tu relato. Y entonces yo me quedo estupefacto y digo: bueno, yo sí siento que a la hora que escribo un cuento puedo ser lo sintética necesaria como para expresar dónde ocurre la acción, quiénes son los personajes que están en ella, qué se está dirimiendo entre ellos, cuántos están en ese momento interactuando, por qué se dicen una y otra cosa, cómo se contestan, cómo se preguntan, por qué salen de esa habitación, por qué uno se queda. Una serie de situaciones que desde el mundo del guión, que es el que yo más he transitado, me parece fácil. Sin embargo, cuando entro a la adaptación de eso que yo misma escribí como literatura y que lo llevo al cine, de repente digo: ¿qué es lo que no debiera estar en esta otra parte que es la literaria? Y sí debe permanecer en esta parte que es literaria, y que en la otra que es no literaria, es puramente guionística, sí debe permanecer. Hemos hablado de esa voluntad de síntesis, hemos hablado de esto que tú dices de la voluntad también, de que es una actividad que tiene un carácter colectivo, ¿no?, en el que participamos muchos. O sea, pues sí, de pronto él decía muy bien, hay una casa productora, pero cuando hay una casa productora y hay algo que quieren hacer, te llaman luego, oye, necesitamos hacer una historia sobre esto, ya estamos escribiendo una sinopsis de una historia tal y cual, pero porque con eso es con lo que van a poder vender después el hacer la película, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el elemento que es francamente literario? Es cuando yo me he puesto a escribir una y otra cosa, donde he encontrado que hay realmente una diferencia. Y bueno, yo me preguntaría a mí misma, ya que yo venía como moderadora, y como no está Beatriz, me preguntaría: ¿qué es lo que encontraste en eso, Cecilia? O sea, ¿por qué te sientes así? Si vas con los escritores, con el escritor de poesía, y te dice: es que aquí te
falta desarrollar más, esto es literatura, hay que desarrollarlo más, tal y cual. Y yo veo que la parte de cine, pues está bien, ya está, ya cuajó, aunque vaya con un director, porque regularmente, pues uno como guionista trabaja muy, muy cercano a los directores, ¿no? Entonces yo hago una lectura de esto que es tan mío, que es una escritura que sería, bueno, ahí me siento Rosario Castellanos, yo escribí esto, pero ya cuando me enfrento con el director me quita lo de Rosario Castellanos y me dice, oye, pues, ¿por qué pusiste esto? Esto no viene al caso, porque no nos deja conocer al personaje. Ay, digo, sí, qué barbaridad, sí, pues esto es literatura, pero como un pecado mortal, ¿no? Sí es cierto que ha cambiado mucho la manera en que nosotros accedemos a los guiones. Yo recuerdo y le contaba a Gabriel, le recordaba porque él también recuerda todo esto, como nosotros somos hijos de la época de los manuales, ¿no? Que todo era manual de cómo escribir un guión, ya después cómo escribir un guión en una semana, cómo echarse un guión bueno, cómo hacer un guión de comedia, cómo hacer, bueno, leímos todos los manuales habidos y por haber. Nadie nos dijo cómo hacer un guión que sea realmente literario. Yo ese manual lo he estado buscando, si alguien me lo encontró, por favor me lo da, ¿no? ¿Qué es esa parte que podría uno distinguir, en la que podría uno decir, ¿y realmente tendría sentido, me pregunto, decirles para que no nos tengan ninguneados, es que esto es literatura? ¿Tendría sentido, Gabriel? Yo creo que sí tendría mucho sentido, porque finalmente si tu guión no logra pues, como convocar el entusiasmo de la gente, no lo está, algo no está funcionando. Lo que decíamos de la sinopsis la sinopsis es como las que leen luego, las que leemos todos para ver una película, ¿no? ¿De qué trata la película? Entonces nos ponen un parrafito y a partir de ahí decidimos si queremos verla o no. Entonces, ese muchas veces es el principio de una historia. Tú preguntabas, ¿cuál es el aspecto literario? Para mí como guionista, creo que más allá de los aspectos técnicos, de los aspectos meramente teóricos, de los manuales que decíamos, el guión tiene o puede caer mucho en esta cuestión de manual programática, donde en el minuto 10 tiene que pasar un evento de esta naturaleza, en el minuto 20 tiene que pasar un... Cosa que ya ha estado ya súper superada. Sí, ya. Pero bueno, la clave y donde yo veo que está la literatura es en este arte tan intangible de contar historias. O sea, bueno, yo me acuerdo que yo crecí leyendo a Emilio Salgari y a Julio Verne, eran como mis lecturas de chavo. Y yo como las veía, pues no me detenía a ver los recursos literarios que utilizaba ni Verne ni Salgari. Yo los leía porque me entretenía muchísimo. Y me acuerdo del Tesoro de los Incas, es una novelita donde hay unos exploradores que se meten a la cueva del mamut en Estados Unidos y se van por un río subterráneo toda América y salen en el lago Titicaca en Perú y les van pasando muchas cosas. Entonces, más allá de la cuestión científica, porque él era muy didáctico, a mí lo que me llamaba era la historia. O sea, me entretenía muchísimo. Verne con sus 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, más allá de estas explicaciones técnicas de cómo era el submarino, del Capitán Nemo, de cómo eran las escafandras, de qué peces se encontraban, porque él también era muy didáctico. Entonces venía este pececito y este otro, y te los decía con su nombre latino y todo. La verdad es que todo eso no era lo que me llamaba la atención, era la historia, el cuento. Entonces, yo como que en mi mente siempre quedó como fija la idea de que la literatura era el arte de contar una historia. Ya después descubrí la poesía y
el teatro, y me di cuenta el ensayo, el periodismo, me di cuenta que la literatura o que la palabra escrita podía tener muchas otras aplicaciones, pero para mí la fundamental, con la que crecí, es que me contaban historias, y esas historias me sentía yo completamente involucrado y me gustaban. Entonces, cuando me dicen si el guión, por ejemplo, es literatura, como para mí la literatura, una de las funciones fundamentales, además que es una de las funciones primarias de la literatura, desde la literatura oral, es contar historias. Estoy pensando, una de las historias que más me gustó del mundo, la epopeya de Gilgamesh, de las primeras historias en el mundo, y es fantástica, pasa de todo, son unos personajes increíbles, hay unos eventos extraordinarios, y entonces, más allá de si rima, si alitera, si tiene descripción, tiene síntesis, para mí es una gran historia, es una historia con la que me involucro. Entonces para mí eso era la literatura, y como yo en guión, cuando el guión falla es cuando esa historia no me involucra. Entonces siento que ahí el guión es literario cuando me cuento una historia con la que me involucro, con la que me interesa, que me tiene ahí que quiero seguir leyendo. Porque me preguntaba Cecilia, ¿tú lees guiones? O sea, más allá ¿tú compras guiones para leerlos como obra literaria? O sea, sí, por supuesto, pero por deformación profesional de guionista, los leo como para ver en dónde se desvió el guión y la película final, como para comparar. Pero claro que leo guiones, y para mí el guión tiene literatura cuando ese guión me atrapó y no lo pude dejar. Y es algo que no está en los recursos técnicos, no está en las palabras en sí, sino lo que están detrás de esas palabras, es lo que esas palabras van creando. Y que alguien dirá, bueno, pues por supuesto que si la historia que se crea gracias a los recursos técnicos de la narrativa. Sí, pero para mí lo esencial es esa historia, ese contar cuentos, porque de alguna manera es lo que nos une a todos. Esas historias lo que hacen es que nos unen, es que exploran lo que nos pasa a todos. Todos somos diferentes, aparentemente, pero en el fondo todos vivimos experiencias muy semejantes. Parece que no, pero sí. Por eso uno de los grandes elementos de cohesión social eran los ritos de pasaje. Es decir, estos ritos en los cuales el niño se volvía adolescente y el adolescente se volvía adulto, y el adulto pues pasaba a ser anciano y le pasaba la estafeta a la generación siguiente. Es decir, estos ritos de pasaje que los vivían todos, como que nos recordaban que a pesar de que todos somos distintos, vivimos las mismas experiencias. Entonces, eso, para mí la historia, eso que crea, esa cosa intangible que crea el guión, que es la historia, es lo que la une, por ejemplo, con la poesía. La imagen poética es también intangible, y la crea el poema a partir de sus recursos, de la metáfora, la comparación. Lo mismo lo hace la literatura, es decir, la descripción. ¿Te hace falta descripción? Bueno, te hace falta, pero en el guión, por ejemplo, la clave es lograr esa descripción con las menos palabras. ¿Por qué? Simplemente porque el guión tiene que ser, como es leído por mucha gente, el reto es que nadie deje el guión. Dicen que lo peor que te puede pasar es cuando te pasan un guión con los círculos de café ahí en las hojas, porque eso quiere decir que ya pasó por muchas manos y a nadie dijo, este es para mí. Lo mismo pasa. Y es esa capacidad de crear algo que no existe, de crear algo intangible, que va más allá de los recursos técnicos, hace para mí que el guión sea literatura. A mí me gustaría mucho, ya que veo aquí en las caras de las personas que están hoy aquí reunidas con nosotros, que algunas de ellas que son guionistas de hace muchísimos años y que han tenido la experiencia, nos dijeran cuál es
su opinión acerca de si es importante para ellos que el guión sea considerado como un género literario. No sé si tú, Guillermo, que estás aquí, que me da mucho gusto verte, quisieras platicarnos un poco. Para ti, ¿es importante y crees que hay alguna diferencia, pero es importante para ti concebir el género, el guión literario? Hola, buenas noches. Voy a desviarme para variar, porque son distintos, ¿no? O sea, estaba pensando y a eso vine a que me provocaran la cabecita. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y es un ejemplo muy pedestre el que tengo. La novela es un tú a tú. Pregúntame si puedo escribir novela, pues no sé, no lo he intentado, pero yo creo que sí. Y el guión tiene muchos brazos. Es como, vamos a hacer una película. Y una película es crear estas imágenes que pueden ser de una película de Alfonso Sayas, o pueden ser prodigios de El Padrino, o puede ser Espartaco, o sí, pero en la novela van solo palabras y nosotros en el guión estamos aportando las imágenes que van sumando a la cara de Nicholson, que van sumando al tempo de Divino Kubrick y a la luz de John Alcott. Y entonces esto, y hay algo dentro del guión que lo dejaron ir por ahí, que es, por supuesto, literario, que son los diálogos. ¿A dónde iba la desviación? Yo soy un pinche envidioso. Entonces, cuando consideran importantes a los que escriben novelas, digo, pero pues ese pinche güey lo han leído, ¿qué? 1 millón. A mí me han visto 70. Y yo no soy importante, si ven por dónde voy, de la importancia de lo que es un guión. Y algo que siempre he tratado de recurrir, y que cruzando el río este que está acá arriba, eso es importante y aquí no. Hace poco fue una plática en Coracuta que estaba el director de Universal y estaba el director de Warner. Me acerqué a ellos y les dije, si estuviéramos en Estados Unidos, tú querrías ser mi mejor amigo y me invitarías a comer todos los fines de semana, cabrón, al mejor restaurante de México. ¿Sí? ¿Por qué? Por mis números, son extraordinarios. Pero aquí no cuentan. No cuentan para nada. Y creo que para mí lo que sería importante es ahorita que sea reconocida en toda su dimensión aquí, porque en el primer mundo sí es reconocida lo que nosotros hacemos. Y por supuesto que la literatura está implícita, y por supuesto que nuestra influencia en el mundo, la cita de los textos cinematográficos creo que es mayor que la cita de los textos literarios, con todas las vueltas que esto puede implicar. La poesía es distinta, pero se va. Y diferiría un poquito en ti cuando hablas de la síntesis, porque ya entramos afortunadamente en esta época en que se expresa, ¿vale? Yo siempre me he peleado cuando es necesario, procuro diálogo corto, directo, lo que nos enseñaron, pero a mí me encanta dialogar, y me encanta dialogar al oeste. La última cosa que estoy moviendo son 3 páginas de diálogos, y una película que hice que es un fenómeno entre adolescentes era diálogo tras diálogo tras diálogo, y mi referencia más fuerte a eso es, por ejemplo, Woody Allen. Woody Allen es teatro filmado, ¿sí? Ahorita lo que está pasando con el universo de las series, no sé si sepan, ¿vieron Fleabag? Adivinen quién escribió el último tratamiento del último guión de James Bond. Esa niña, por hacer Fleabag. La autora de Fleabag es la autora del último guión de esta cosa de James Bond. Entonces yo creo que está increíble esta provocación. Yo creo que sí, nuestro trabajo implica literatura, pero es como la plataforma para este cohete maravilloso que es el cine, que es otra cosa de lo que es una novela, ¿sí? Y sin saber decir cuál es más importante o menos importante. O sea, ¿quién no ha tenido en los mejores momentos de su vida agarrar una novela y perderte ahí con imágenes gloriosas como las que nos regala Stephen King, del cual soy fan? O películas que no cambias por nada, desde Tintán,
cantándole a Silvia Pinal, al beso de Roy, al creador de Tyrell en Blade Runner, ¿no? Esas cosas que te marcan. Yo tengo una imagen que no la cambio por nada en la vida. Tenía 16 años, iba al cine París, y ahí estaban pasando una película que se llama Clut, con Jane Fonda y con Donald Sutherland. Y había una imagen que va caminando la Fonda, que es una prostituta, en estas tiendas de verduras y frutas de Nueva York. En la noche se para frente a unas manzanas, ves el foco, el director es Alan J. Pakula. Ella se roba una manzana, se la guarda, le toma el saco a Donald Sutherland, entra un saxofón, es un tema de amor. 16 años, y dije, puta madre, esto es el amor, esto es la vida, y jamás he vuelto a sentir de una manera tan intensa como en ese momento. Eso me lo regala el cine, eso lo provocó un guionista, y por lo que creo que es tan importante que reivindiquemos nuestro oficio. Muchas gracias. Guionistas al poder. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Tú? Pero yo creo que el problema está en la pregunta esta de que si es importante o no que nos reconozcan como literatos. Absolutamente el trabajo que hacemos es un trabajo literario. Por lo que tú dices, hay un juego entre los personajes que no solamente va en las emociones de los personajes que van a ser interpretadas por los actores, también en la dialogación. La cuestión de la descripción, bueno, en la literatura tú puedes expandirte igual 4 páginas en la descripción, 4 páginas en el diálogo. Aquí tenemos nada más formatos distintos, pero creo que ya estamos superando esta cuestión de que, ay, perdón, soy guionista. Ah, pero eres escritor, no es que soy guionista. Sí, creo que esto ya está un poquito superándose porque lo que plantea el nuevo lenguaje ya con las plataformas, con todo lo que hacemos todos los días en el WhatsApp, en las plataformas sociales, es contar los sucesos de una nueva manera. El premio Nobel de ahora de literatura, Peter Handke, era guionista. Fue el guionista de Wim Wenders para Las Alas del Deseo. No creo que solo se le haya dado el Nobel por las grandes novelas que tienen, también por los guiones, también por Alas del Deseo. Es decir, por fortuna ya estamos viviendo otra etapa de esto. Lo que dice Memo, Fleabag ya no es solo considerado una serie, ya la televisión no es vista con este desprecio. Y no me referiría yo, mi Memo, solo al número de personas que tienen acceso a lo que tú escribes. Porque en poesía, pues Alichu Macero contaba que su libro lo habían comprado 6,000 personas, ¿sí? Pero era tan importante como otro autor que podía vender millones. Yo creo que la importancia está en la capacidad que tú tienes de transmitir. Es ponerle una etiqueta, ¿sí? Me parece interesante lo que está haciendo Ceci, que hace un relato, escribe un cuento y luego lo traduce bien. Eso se puede hacer, realmente es un reto que los escritores sabemos que se puede hacer. Esto de que Pedro Páramo todavía no se adapte a una gran película, solo es cuestión de tiempo. Yo creo que se puede adaptar a hacer una gran película. Antes, 100 años de soledad, no nos la imaginábamos en la tele, pues ya va Netflix a sacarla, ¿no? En 2 semanas. Es decir, como que antes había mucho más cartagones que nos ponían, nos encorsetaban, en que si tú escribes así o así, y las reglas, y lo que tú llamas, Gabriel, un guión técnico, en los años 30 era técnico, en realidad los movimientos de la cámara, todo esto se tenía que marcar. Cada vez ha sido un infierno escribir eso, ¿no? No solo, sino imposible de leer. No, y así le tocó a muchos grandes literatos escribir, pues corrían hacia la novela, ¿no? ¿Cómo se llama? El submín, qué cosa tan horrible.
Es más, cuando los alumnos escriben así, uno les dice, no te preocupes, mi vida, el fotógrafo va a hacer lo que se le venga en gana, por favor, no te claves en la textura. Entonces creo que esto ya por suerte se está rompiendo. Por suerte estamos en un mundo en donde la palabra se está revalorando. Se está revalorando y ya no nos ven tan feo como tú dices, nos invitan a comer, ya si no nos pagan a tiempo armamos en las redes una pequeña revolución, ya las nuevas generaciones van a tener seguro social, ¿sí? Eso es maravilloso, mi Ceci, si te caes te van a pagar, cosas que nosotros nunca tuvimos por no ser reconocidos, no por nuestra labor literaria o no, sino porque simplemente era otro mundo en donde, perdón, la película no solo era del director, decían los actores y lo siguen diciendo, mi película. ¿No? Y la película es de Brad Pitt, a mí por favor no me discutan que no es de Brad Pitt, ¿sí? Pero siento que hay dos momentos del guión. Uno, cuando lo escribes, que es en verdad el ejercicio creativo y literario, y otro ya que se lo lleven, ya no es mi problema, yo estoy en el próximo. ¿No? Ahí, ¿Qué ha sido director? Cuéntame. Esto va a provocación sobre todo a la gente joven que anda por aquí explorando el ver. Yo mal escribo, mal dirijo y mal actúo. Lo que yo le llamé, perdón por lo políticamente incorrecto, el acto macho, es escribir. El acto macho es la hoja en blanco. Lo que dijiste es precioso. O sea, mientras no hay nada, ahí estás, en cuanto ya todo el mundo se monta. Quiero decirles que si ustedes tienen claro lo que quieren ver, el salto de escribir a dirigir es morirse de la risa. O sea, no es en balde los showrunners. Yo tardé 30 años en dirigir porque no sabía de ejes. O sea, no sabía, híjole, si rompo el eje, y lo que acabas de decir, hasta que llegó una mujer maravillosa, que fue mi productora de mi primera película, y me dijo, no seas pendejo, eso lo va a hacer la asistenta de cámara, y eso lo va a hacer esto. Y yo lo que sabía hacer, y ahí están las pruebas, y perdón por la falta de modestia, no se me da, soy un maravilloso director de actores. Una peli que se llama Perras, con niñas que no habían hecho nada en su vida, y a mí no me apantalla Brad Pitt ni me apantalla, tengo momentos prodigiosos, eso era lo importante. Y por tener miedo, por esta cosita de, ay, soy escritor, tardé 30 años en pararme. Y me paré porque a partir de la experiencia de las telenovelas, de repente veía yo a los directores, tengo un ejemplo terrible, había una telenovela que hicimos en Los Multifamiliares, de donde yo soy, donde vivo además, sigo viviendo, en Los Miguel Alemán. Y era la historia de un chavito que encuentra a su mamá cogiendo con su mejor amigo, se vuelve loco, el chavito cuando ve a la mamá sale corriendo del piso 12 de Los Multifamiliares, corre y la mamá corre detrás de él y era la escena épica. ¿Cómo prendes al actor? ¿Cómo preparas esto? Y yo veía al director, de cuyo nombre no quiero acordarme, platicando de qué color eran los ladrillos y si estaba el anaranjado bien o no. Y yo lo que me daba cuenta, no todos, que la mayoría de los pinches directores son unos tomapelos, que ponen cara de interesantes, gritan y dicen acción, y se montan en nuestro trabajo. Entonces, si ustedes escriben guiones y tienen clara su película, y se toman unos cursos por ahí de dirección de actores para que sientan cómo está la jugada y vayan de esto, va a pasar lo que está haciendo la revolución ahorita de los showrunners. El showrunner, que por cierto, hace poco un amigo muy inteligente, Luis Eduardo Reyes, que dirige todas las películas, hace 4 al año, pero hombre realmente brillante e inteligente, me comentaba con sarcasmo que ahorita ya hay cursos de showrunner. Y lo que me decía Luis Eduardo es, no mames, el showrunner es el general que después de 40 batallas escribiendo guiones, y ya que te chingaste 200 guiones, güey, ya te chingaste 3 direcciones de película, entonces ya estás para ser showrunner, pero eso es lo de ahorita. O sea, realmente si ustedes se asoman por ese hoyo, ven la película, no le tengan miedo, láncense, aviéntense, ¿no? Entonces creo que eso puede ser interesante.
Volviendo a nuestro tema, que es si es o no el guión un género literario, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario acerca de esto, pues de la gente que no está tan especializada quizá en el asunto y que le gustaría preguntar o acotar algo al respecto. Buenas noches. Hace muchos años, muchísimos años, yo tenía como un pleito entre las novelas escritas, las tradicionales, y las películas. Pensaba que si primero leía una novela y luego iba al cine a verla, la película iba a ser un bodrio o me iba a decepcionar de la novela. Tiempo después, más o menos cuando salió La Casa de los Espíritus, ahí hubo como una reconciliación. Ahora pienso que son dos plataformas distintas, con distintos recursos, y que por supuesto que los guiones son literatura, cuentan una historia y recrean escenas, recrean emociones. Y sí quiero aprovechar que la excelente experiencia que hay ahorita, en preguntarles cuál ha sido su principal reto, el guión que más les ha significado un reto para recrear el tema de las emociones. Gracias. De los guiones que uno ha escrito, Sí. yo creo que cada experiencia significa un reto. Yo últimamente estoy escribiendo una historia de una mujer que vive en una casa habitacional como las que se tenían y que ahora cada vez menos se ven, que son de 3 pisos, etc. Y estoy experimentando el sufrimiento de una mujer que vive sola en una casa grande, en donde observa que se la quieren comprar, pero se la quieren tostonear para sacarla por problemas de gentrificación, sacarla de ahí, llevarla a un lugar donde pueda vivir, tostonear. ¿Y cuál es la emoción que ella siente para defender ese su espacio, que no es nada más es un espacio físico, sino es también un espacio mental que le representa defender su estadía en el mundo todavía? Es una mujer grande que tiene que defender ese espacio. A mí me gusta mucho escribir comedia y entonces tengo que encontrar la manera no de ridiculizarla, sino hacer gracioso una situación en la que todos podemos estar en un momento dado. Y no es de las experiencias más importantes que yo he tenido al estar escribiendo un guión, pero es de las más cercanas, o sea, es como lo que yo ahorita estoy haciendo. Entonces, bueno, pues eso me conmueve y me tiene pensando en ello pues mucho tiempo del día, igual que las pequeñas historias que voy conformando, que a veces parten de la realidad, como dice Guillermo, de cosas que uno está viendo que suceden, ¿no? Y que las hace suyas, ¿no? De repente, y que tienen uno que explorar qué es lo que siente esa persona adentro para reaccionar de una u otra manera. Que yo me conecto muchísimo con lo que decía en un principio Gabriel. Finalmente, ¿qué hace que una obra sea realmente una obra artística? ¿Qué es lo que quisiéramos entender? Una obra que tenga, si no artística, que tenga un respeto, como dice Guillermo, ¿no? Que sea respetada por los otros, que los otros vean un trabajo digno, ¿no? Porque uno también trabaja con eso que es tan propio, que es tan de uno, y que a veces son situaciones en las que uno no ha estado y que entonces se obliga también a ponerse en el lugar del otro para sentir esas emociones. Esas serían mis últimas experiencias, bueno, más
mis más recientes experiencias. Ya va. Bueno, yo más bien me remontaré entonces a la primera telenovela que escribí, Lo que es el amor en Azteca. En ese entonces, hace unos años, las telenovelas eran de 200 capítulos. O sea, una telenovela que no llegaba a 150 era un fracaso. Entonces, el gran reto era tomar un grupo de personajes y contar con ellos algo hoy, una historia de 60 minutos hoy, y otra mañana, y otra pasado, y otra el siguiente, y otra el siguiente, porque además no había un número fijo de capítulos. El objetivo era, tienes que estar al aire hasta que, mientras el rating de... Por siempre. Por siempre, sí. Y ese reto de encontrar algo que decir todos los días, con el mismo grupo de personajes, explorarlos, ver, ok, este es el violento que le pega a la mujer, bueno, pero no le va a estar pegando todos los días, porque hasta yo me aburro. ¿Qué más puedo escarbarle? O sea, pero además, y hay que hacerlo hoy, porque mañana tiene que ser otra cosa. Y ese reto de encontrar algo que contar todos los días, que era el gran reto de la telenovela. Decían que la telenovela era el arte de contar la misma historia 200 veces. Pero dentro de ese contar la misma historia, siempre había que encontrarle un matiz diferente. Es repetir la premisa, más bien, no repetir, recrear la premisa de tu historia todos los días, pero encontrando algo distinto, porque en México el público de telenovela es mucho más exigente. Es más exigente el público de telenovela que el de cine. Y sabe más de telenovela que, o sea, las señoras saben más de telenovela que nosotros de cine, por más que presumamos, saben mucho. Y saben, en el momento en que un personaje dice algo, ya saben para dónde vas como guionista, y ya saben que, claro, lo que pasa es que es el hijo perdido, y entonces va a descubrir y va a llegar, ya lo saben todo. Entonces, descubrirles algo nuevo, involucrarlas en un género que conocen a fondo y hacerlo todos los días, para mí ese fue el gran reto. Encontrarme con un formato abierto, muy demandante, porque se vuelve decíamos que escribir telenovelas era como ser monje, era el claustro, te enclaustrabas 6 meses, 12 horas al día enfrente de tu pantalla, porque tenías afuera, bueno, a mí ya no me tocó la época donde el chofer de producción estaba fuera de la casa esperando tu capítulo, que tenías que escribir a máquina con papel calca para que producción se llevara una copia. A mí ya me tocó por computadora y lo mandaba yo en discos de 3 pulgadas. Pero bueno, producción no se podía esperar a que estuvieras inspirado. Producción no se podía esperar a que investigaras. No. Hoy tenías que contar el capítulo, porque mañana había que contar el 2, y el 3, el 4, el 5, el 6, bam. Entonces, ese reto de encontrar, que además fue fantástico, porque eso es lo que me enseñó, que siempre hay algo que encontrar en un personaje. La cosa es, por ejemplo, no tenerle miedo, lo que decía yo, a entrarle a un personaje. De pronto me encontraba yo con colegas que decían, es que, híjole, a mí me cuesta escribir villanos. ¿Por qué? No, pues saca tu parte malévola y explórala. Decía Eric Bone, un guionista de telenovela muy bueno, muy conocido, dice, yo soy más malo que mis villanas porque yo las escribo. Entonces, claro, meterte en la piel del niño de 8 años, de la chavita de 15, del joven de 30, del señor maduro divorciado de 40, del adulto mayor de 80 años, esta capacidad proteica que no siempre te sale. O sea, dices, no, ¿y cómo voy a dialogar a todos estos? O sea, ¿cómo me voy a meter en la piel? Pues como dice Memo, te metes y lo haces, y ya después el mismo oficio, el mismo trabajo te va dando pies para terminar. Entonces, ese gran reto, para mí ese fue el gran reto. La primera telenovela, donde dije, ok, ya terminé mi primer capítulo,
ahora hay que escribir 199 más. Dices, ay, güey, ¿pero de qué? Abordándole a esto, les comparto una anécdota. De repente nosotros es que lo que dices, ¿no? Es, híjole, y además deja guionista, escribo telenovelas, qué vergüenza. Nunca pasé por esa, fui muy afortunado. Yo me considero hijo de XCW. Si me preguntan cuál es mi escuela, a los 9 años me iba de pinta, me regresaba en chinga a la casa, me dormía y ponía el radio. Y con eso creaba un efecto rarísimo de alucinar las radionovelas. Mi radionovela favorita era Una flor en el pantano, y nunca le tuve miedo al ejercicio del sentimiento. Nunca tuve ese pudor que solían tener los compañeros con preparación. De hecho, encontré una analogía que creo que es muy interesante. Si ustedes se fijan, Corona de Lágrimas, todos saben cuál es Corona de Lágrimas, y El Padrino son la misma estructura. Son exactamente lo mismo, no más que con uno es Prudencia Grifel y el otro es Marlon Brando. Pero el cuento es el mismo, y por ahí le meten 2, 3 vueltas de tuerca, le cambias el trasfondo, y a donde yo iba es a que de verdad, cuando te tomas en serio un oficio como escribir telenovelas, es una bendición del tamaño del mundo, porque o lo resuelves o lo resuelves, o sea, no hay chingaderas, pero te pagan. Y no te andan con esto. Tú y yo conocimos compañeros que eran artistas, esos que solo hacían películas de fococine profundas y fuertes, y que se presumían de que sufrían mucho para escribir media página, cabrón. Y se pasaban 7 semanas en la tortura de escribir media página, y cuando salían sus pinches películas, pues también tardaban como 7 semanas en llegar un espectador a verlos. Les valían absolutamente madres, porque no tenían ese oficio del que estás hablando. Ese oficio de contar el cuento. Y en ese sentido, cuando escribes telenovelas, además te pagan, y si te pones listo, te pagan bien, cabrón. Y te pagan bien por hacer 100 veces esta variación. Yo empecé con una cosa que se llamaba Todo por Amor, y a mí me encanta la cosa del Padrino y del thriller. Y yo tenía chance de hacer el thriller, hacer variaciones sobre el mismo tema, con la mayor seriedad posible, sobre algo que me gustaba un chingo y me pagaba. Y entonces, ¿a dónde iba? Un día estábamos en la mesa de escritores de Capadocia, estaba Luis Peraza, que era el director de HBO, y habló de la posibilidad de que viniera el showrunner de Sopranos a platicar con nosotros. Y todos felices, ¿no? Pero una compañera saltó y dijo, sí, que venga y que nos enseñe. Y yo no me pude evitar y le dije, pues que te enseñe a ti, cabrón. O sea, yo estoy a toda madre dispuesto a aprender de quien sea. Ojo. Pero quiero ver que este cabrón que escribe 12 capítulos, le pagan $2 millones por 12 capítulos, tiene 2 meses para escribir cada capítulo, haga lo que tú y yo hacemos, que es sacar un pinche capítulo todos los días, aparte del capítulo para la telenovela, vete a sacar el capítulo para HBO y vete a escribir la película, cabrón. Y entonces hablamos. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de ellos, pero ellos también tendrían muchísimo que aprender de nosotros. Y creo que por ahí, entre nuestros trabajos, y lo digo con total responsabilidad, hay joyas perdidas, tanto en la telenovela como en la serie, que de repente volvamos a ver el trabajo de Sorkin. Yo hace relativamente descubrí Newsroom, y dice uno, puta, está chingoncísimo, pero nosotros hacíamos de esas, cabrón, y con esa calidad de diálogos y con esa calidad de cosas. Entonces yo creo ese revalorarnos como gremio es importante para generar estas nuevas condiciones, que no nada más tengan sus seguros sociales, sus cabrones, sino que pase lo que sucede en Estados Unidos, que cuando ves que sube Tom Hanks o sube Tom Cruise, lo primero que dices, gracias a Ceci por generarme este pinche personaje. Es lo primero que dicen. Yo hasta la fecha le he generado por lo menos a 10 actores papeles que han cambiado y transformado su vida. Jamás han dicho gracias al escritor. Nunca, cabrón. Y son personajes, no ya ni los voy a decir, pero de verdad, que fundamentales en la vida de estos cabrones. Y el actor en México da mucho por hecho que son de ellos. Lo que decías hace ratito. Como luego dicen, ¿de quién es la película? El del director. Ajá. Sí. Vamos cerrando la mesa, ¿no? Bueno, pues para cerrar, me parece a mí que quizá no es tan importante
determinar si es o no un género literario, el guión, tanto como darle la dignidad que tiene. Es un proceso de trabajo que tiene mucho de la literatura, porque mucho le debe el cine a la literatura, y que tiene por sí mismo un valor que no podemos dejar de lado. Bueno, yo siento que lo importante es generar la discusión y que esto nos recuerde, más bien nos sirva de oportunidad para recordarnos qué es la literatura, qué entendemos por literatura, que siento que esa es una discusión que cada generación se tiene que estar planteando, y cada generación luego encuentra respuestas que a la anterior no se le hubiera ocurrido, y por eso siempre es relevante. Entonces, pues esto, yo te doy las gracias por iniciar este movimiento y a ver hasta dónde nos lleva. Sí. Gracias. Pues bueno, la siguiente mesa es en febrero. La idea de empezar con esta era poner un poquito el panorama de cómo estamos con este tema del guión como asunto y sujeto literario. Y la siguiente me parece que nos lleva también a otro nivel de discusión, que es quién lee los guiones y para qué. Y les adelanto un poquito, cuando yo empecé a pensar en este ciclo, me encontré con una revista de Paso de Gato de 1996. Y había un artículo de Jaime Chabó muy interesante que justo decía: ¿es la dramaturgia un asunto literario o no? Gracias a esa discusión, Paso de Gato ahorita tiene una editorial, sus dramaturgos son publicados, y creo que eso no pasa con el guión. Entonces la idea de la siguiente mesa es hablar sobre la obra literaria como una materia de libro, un material de lectura al cual generalmente no tenemos acceso. Entonces bueno, y así como ese, hay muchísimos temas, subtemas, digamos, del gran tema. Entonces bueno, yo los invito a seguir el ciclo, y como cierre formal, la Coordinación Nacional de Literatura les agradece su presencia esta noche, a los ponentes, sobre todo a ustedes, los participantes. Les voy a pedir un gran favor, por ahí mi amigo Juan tiene unas encuestas que nos ayudan a evaluar esta actividad y a poderle decir al INBA que efectivamente es relevante este tipo de discusiones. Muchas gracias.